estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu compañía, por un día de vida y una vez más por permitirnos el privilegio de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija. Es un tema que ha causado y continúa causando mucha confusión, porque hay muchas personas que se han limitado a creer lo que les diga una persona y no han tomado el tiempo para escudriñar tu palabra. ¿Sí? Por eso te suplicamos de manera muy especial que tu Espíritu Santo aclare nuestras mentes y que nos ayude a entender este tema. Y si es necesario, Señor, que los hermanos pues podamos repetir hasta que podamos entenderlo, porque este tema podría ser la diferencia entre la vida y la muerte eterna para muchos. Por favor, Señor, escúchanos y respóndenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces, hermanos, como dijimos anoche, tenga pendiente la cámara. Ya cuando terminemos el tema, terminemos la grabación, si alguno quiere activar la cámara, pues bienvenido, bienvenida. Bueno, para que no haya ninguna contrariedad en lo que vamos a presentar. Ok, entonces vamos a empezar la grabación. Recording in progress. Bien, vamos a compartir la pantalla y comenzamos la... Ok. ¿Ya se ve la pantalla? Amén, pastor. Ok, listo. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a presentar este tema, un tema, como dijimos, que ha causado mucha confusión. Lamentablemente muchas personas se han limitado a escuchar y creer lo que le diga una persona, un pastor, una iglesia, sin escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo les recomiendo a todos que prestemos atención, porque realmente si no prestamos atención vamos a terminar igual que como estamos comenzando, sin entenderlo. Entonces el Señor nos ayude. ¿Okay? El infierno o tormento eterno. ¿Qué hay de cierto? ¿Será que hay un infierno ardiendo? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Será que cada vez que una persona desobediente o pecadora muere, es echado en el infierno, debajo de la tierra, o como dicen otros, en el centro, debajo de la tierra? Bueno, pues esto no es nada difícil de responder si permitimos que la Biblia sea la que se explique a sí misma. ¿Okay? Vamos entonces a ser honestos. ¿Por qué? Porque no vamos a darle a la Biblia una interpretación, la que a mí me guste o a la que yo esté acostumbrado. Vamos a dejar que la Biblia se explique y se interprete sola. Bien. Vamos a realizar
realizar este estudio sin sesgo alguno. Es decir, yo no voy a tomar el partido de nadie, yo voy a tomar el partido o el lado de la Biblia. Vamos a hacer estas preguntas, vamos a plantear inquietudes y la Biblia debe responder. Tenemos 2 reglas de estudio y les adelanto que este estudio no va a terminar esta noche, porque el estudio es un poco largo. Para poder entender todo esto es necesario darle un poquito más de tiempo y no sé, de pronto la próxima semana pudiéramos terminar este estudio. Como dije, tenemos 2 reglas de estudio. Número 1, lo que dice Isaías 28, 9 y 10. Dice acá, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Qué quiere decir esto en español sencillo, claro y conciso? Que nosotros como estudiosos de la Biblia no debemos tomar 1 o 2 versículos aislados para fabricar una doctrina. Y lamentablemente esa es la mala costumbre que tienen muchos predicadores. Hasta el día de hoy, ellos siguen tergiversando la Biblia, como dice el apóstol Pedro, que muchos hacen. Y la segunda regla para poder estudiar la Biblia es la siguiente. Es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí nosotros no nos vamos a explayar en lo que yo crea, ni lo que me guste, ni lo que me dijeron, ni lo que yo de manera sesgada leí aquí o allá. No, Señor, eso no sirve para nada. Vamos a escuchar la voz de Dios en su palabra. Hey. Pocas recreencias religiosas han inquietado más la conciencia humana a lo largo de los siglos, como la visión tradicional y popular del infierno como un lugar donde los perdidos sufren un castigo consciente en cuerpo y alma por toda la eternidad. Eso ha causado mucha perplejidad y perturbación mental. ¿Okay? La perspectiva de que un día una inmensa cantidad de personas serán confinadas o echadas al infierno eterno es de lo más preocupante y angustiante también para los cristianos susceptibles. Y déjenme decirles, hermanos, hay pastores cristianos que han meditado un poquitico más, han recorrido la Biblia 2 o 3 páginas más adelante y han entendido que lo que han predicado sobre el infierno es incorrecto, equivocado. Vamos a avanzar porque el tiempo nunca me espera a mí. Ahora imagínese usted que a usted se le muera un ser amado, madre, padre, hijo, hija, abuelo, cualquier miembro de su familia que usted ama, y usted es un miembro, una miembro de iglesia, y a usted se le ha enseñado que cuando usted muere en pecados, usted va a ser
echado directamente o echada al lago de fuego que se va a estar quemando por la eternidad. ¿Usted iría en paz a la iglesia? ¿Usted se sentiría en paz con un Dios así? Y si usted responde que sí a esta pregunta, yo le aconsejo que usted piense 2, 3, 4, 5 veces cómo está funcionando su mente y de qué Dios fue que a usted le enseñaron. Porque vamos a ser un poquito objetivos y reflexivos en este momento. Vamos a suponer que yo muero de 70 años, 80 años de edad, muero. Y yo morí en mis pecados, era un borrachito, me gustaba el pecado. Y yo muero a los 80 años de edad. Entonces, como recompensa de una vida de pecado de 60, 70 años, porque recordemos que cuando uno está niñito, Dios no nos culpa de pecado directamente, culpará a nuestros padres. Pero vamos a suponer que ya a los 15 años uno comienza a tomar sus decisiones y pasamos 65 años pecando y morimos en el pecado. Óigame, según la enseñanza popular, porque eso no lo enseña la Biblia y se los voy a probar repetidas veces, se los voy a probar, eso no lo enseña la Biblia. Pero según la creencia y la enseñanza popular, a esa persona que murió en pecado, Dios lo va a castigar eternamente, millones y millones de años, sufriendo en el fuego eterno. ¿Ustedes creen que eso recompensa 65 años de pecado y que sufra por millones de años en el fuego? Pero vamos a hacer una alegoría más cercana a nosotros todavía. Le voy a pintar otro escenario que yo estoy seguro que va a tocar el corazón de cualquier persona que esté en su sano juicio. Vamos a suponer que ustedes tienen un niño de 5 años de edad. Ese niño es travieso y usted compró una vajilla, platos y vasos muy bonitos, le costó bien caros. Lo tiene ahí para ocasiones especiales. Pero ¿qué pasa? Que el niño, por curiosidad o por travieso, tumbó esa vajilla al piso y se hizo pedazos. ¿Qué pasa? Ustedes o yo, cualquier persona, en su ira porque el niño rompió la vajilla, le baja el pantalón y lo pega correazos al niño y lo castiga. Pero ¿qué pasa? Pasan los días. La vajilla no se pudo recuperar, se rompió. Pasan los días y usted se acuerda de que el niño rompió la vajilla. Vamos a suponer que pasara una semana. Después de que usted le pegó esos correazos al niño por haber roto la vajilla, al niño se le olvidaron los correazos, se le olvidó el castigo. El niño volvió a sonreír. El niño volvió a correr hacia usted con los brazos abiertos. Volvió a abrazarse en su cuello. El niño volvió a besarlo a usted, porque usted es su padre o su madre. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted vuelva a recordarse que el niño rompió la vajilla, ¿va a volver a bajarle los pantalones y a romperle la piel a correazos al niño? Es decir, que si el niño de 5 años ahora va a cumplir 6 años, un año más tarde, usted se acuerda de esa vajilla, va a volver a bajarle los pantalones y a darle golpes al niño
niño por la vajilla. Van a pasar 5 años, cumplió 10, va a volver a bajar los pantalones y a quebrantar ese niño otra vez porque rompió una vajilla. Ninguna persona que tenga 5 centavos de cerebro podría pensar en hacer una cosa tal. Eso sería ya un abuso infantil o sería ya una monstruosidad que cualquier persona en la sociedad moderna condenaría. Es más, hasta la cárcel podría ir ese padre o esa madre. Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿cómo ustedes, siendo malos y estando acostumbrados al mal, pueden hacer buenas cosas con sus hijos? ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos? Entonces, si a usted le causa asombro, si a usted le causa horror, repulsión, el hecho de que un padre o una madre, cada vez que se acuerde de una travesura que hizo el niño, lo va a golpear, entonces, ¿por qué nosotros hemos llegado a pensar que Dios nos va a castigar por millones de años sin fin? Por 65 o 40 o 10 o 30 o un año de pecado, hermanos. Es que una mente sana no logra entender eso, no lo logra entender. Pero vamos a dejar que la Biblia se exprese. Vamos a leer lo que dice el señor John Walworth acerca del infierno. Dice, John Walworth es un fundamentalista y defensor acérrimo de la visión popular del fuego del infierno. Da a entender que muchos ministros contemporáneos temen predicar una doctrina tan impopular. Esto sea en parte, puede ser cierto en parte, pero el problema es, atención a esto, ¿ok? Esto es un problema, quizás porque estos ministros son conscientes de que la visión tradicional y popular del fuego del infierno es moralmente intolerable y bíblicamente cuestionable. Es decir, él dice que esto es una interpretación o visión tradicional y popular. Esto no tiene un asidero bíblico. Y no quiero volver al ejemplo del padre golpeando al niño. Pero pensemos en Dios. Todos ustedes, todos nosotros, hemos sido enseñados y hemos entendido que Dios es amor. La palabra de Dios lo dice claramente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros no le amamos a Él primero, sino que aprendimos a amarlo porque Él nos enseñó a amar. ¿Cómo es que Dios me enseña a mí a amar y luego porque yo pequé 50 años me va a castigar millones y millones y millones de años? Hermanos, esto no tiene ningún tipo de lógica realmente. Lo que acabo de leer se encuentra en el libro que está al pie de la página. Se llama The Literal View o la visión literal, en la página número 12. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a ir a la Biblia. Estos son diferentes artículos que se han escrito acerca del infierno, ¿okay? Pero
No me voy a detener en esto porque el tema es un poco largo. Voy a obviar todo esto. Esto sí quiero leer. Esto sí quiero leerlo. Quiero compartir esto con ustedes. Ok. A ver. La creencia en la inmortalidad del alma se remonta a Egipto, que con toda razón ha sido llamada la madre de las supersticiones. Lo mismo es cierto para la creencia en el infierno como un lugar del castigo eterno. Eso es muy importante porque esto responde a una profecía que se encuentra en Daniel, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 7. Y les voy a explicar esto más adelante. Los filósofos griegos y romanos le atribuyen irrestrictamente a Egipto la invención de la dicha y los terrores en el mundo invisible. Los egipcios, los griegos y los romanos compartían la visión de que el infierno está ubicado en lo profundo de la tierra. ¿Ok? Se le conocía con varios nombres, incluyendo Orco, Erebo, Tártaro e Inferno, del que proviene nuestra expresión regiones infernales. La puerta del infierno era vigilada por Cerbero. Cerbero era el perro de 3 cabezas que evitaba cualquier salida de las regiones infernales para asegurarse de que no habría escape alguno de la horrorosa prisión. El infierno estaba rodeado de una triple muralla y un río de fuego llamado Flegetón. Y al lago de fuego irán a parar todos aquellos que escuchen reggaetón. ¿Te parece al Flegetón también? Ahora, adelantándome un poquitico al estudio, les cuento. En la profecía de Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 7, la primera potencia que se menciona, la cabeza de oro y el león, que es la primera bestia de Daniel capítulo 7, se refiere a Babilonia. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan ustedes, mis amados hermanos, que Babilonia había conquistado otro país, otro poder, otro imperio? Y eso lo vamos a ver en un momentico, para que ustedes vean cómo estas enseñanzas paganas fueron pasando de imperio a imperio a imperio. La gran mayoría de los hermanos piensan que la inmortalidad del alma es un invento del catolicismo. No, hermanos. Eso no comenzó con el catolicismo. El catolicismo simplemente copió. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una imagen de Cerbero. Bueno, ahora con la inteligencia artificial se pueden encontrar muchas imágenes mucho más bonitas que esta, de más altas resoluciones, porque este tema yo lo preparé ya hace muchos años. Y cuando yo preparé este tema no existía la inteligencia artificial. Usted puede buscar en la inteligencia artificial el nombre Cerbero, el perro de 3 cabezas, el guardián del infierno. Y ahí le van a aparecer muchas imágenes mejores que esta, pero solamente para que tuviera una idea de lo que se está diciendo. ¿Okay?
comenzó a arder el infierno en la iglesia cristiana? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Voy a obviar esta parte. Okay. Voy a leer la última parte que comienza con las letras en rojo. Dice: el escritor que ha ejercido mayor influencia para definir la doctrina católica del fuego del infierno es Agustín. Agustín, el obispo de Hipona, considerado uno de los teólogos católicos más influyentes, definió la doctrina del infierno de una manera tan clara y tan bien estructurada que se ha convertido en la enseñanza oficial de la Iglesia Católica hasta el presente. Y tristemente, pregúntese usted, mis amados hermanos, ¿de dónde copiaron los hermanos cristianos evangélicos la doctrina del infierno? Y esa doctrina ha sido muy utilizada en las iglesias evangélicas para asustar a los hermanos, para que no se vayan de la iglesia, o para que den diezmos, o para que den más todavía. Y obviamente eso es una obra de coerción, no es una obra cristiana. Y el único que obra por coerción es el diablo y los que le siguen a él. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a obviar todo esto por amor al tiempo y a ustedes también. Todos estos son datos acerca del infierno, datos históricos y eclesiásticos. Pero yo quiero ir directamente a lo que dice la Biblia. Aquí habla de el catolicismo, ¿verdad? En el catecismo católico dice claramente lo que estamos mencionando de este fuego eterno, pero sin apoyo bíblico. El catecismo católico no tiene apoyo bíblico en casi todo lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Listo. Llegamos a donde queríamos llegar. Textos bíblicos usados para defender la enseñanza del fuego eterno o del infierno. Llegamos a la materia importante. Isaías 66, 22 al 24. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Atención al 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Aquí viene la parte más interesante. Atención. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominable a todo hombre. Y dirá usted: uy, pastor, ahí sí que quedó corchado o atrapado. Porque dice la Biblia que el gusano nunca muere. Pero recordemos, mis amados hermanos, la regla que establecimos para estudiar la Biblia. Número 1, todo lo que dice la Biblia de un tema tenemos que abarcarlo. No uno aquí o un versículo allá. No. Todos los versículos de un tema. Y lo otro es
a la ley y al testimonio, tenemos que ver que todo pueda ser probado por la Biblia. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver el contexto, porque un texto sin su contexto es solamente un pretexto. Vamos a ver el contexto. ¿Qué es en realidad lo que está diciendo en detalle el profeta Isaías? Vamos a ver. Vamos ahora al mismo capítulo, Isaías 66, pero ahora vamos a leer del 15 al 17. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Atención, atención, hermanos. Dice aquí algunas cosas muy interesantes. Leímos en el capítulo 66, versículo 24, que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver lo que dice aquí en los versículos 16, 15 al 17. Primeramente dice que el Señor va a descargar su ira. Y luego dice el versículo 16 claramente, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre. Interesante. Y dice, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ahora bien, hermanos, dice que en el tiempo de la segunda venida de Cristo, el Señor va a descargar su ira sobre todos los impíos. Cuando dice todos los hombres, está hablando de los impíos, porque acuérdense que en los versículos 22 y 23 dice que los redimidos, los hijos de Dios, estarán adorando al Señor. Dice que de sábado en sábado y de día de reposo a día de reposo, y como dice la palabra, de mes en mes. De mes en mes. Había olvidado esa palabrita. De mes en mes y de sábado en sábado, dice que los hijos de Dios estarán entonces. Ahora, eso es por un lado. Pero por otro lado tenemos que los impíos sufrirán la ira de Dios, como dice acá. Y que lo van a juzgar con fuego y con espada. Ahora, pregúntese usted. ¿Será que Dios va a utilizar la espada para dejar a la gente viva? ¿Será que Dios va a usar la espada para luego, es decir, la espada para qué? Pregúntese usted. Porque si va a utilizar la espada, no es para dejarlos vivos. ¿Ok? Si Dios va a utilizar la espada, se sobreentiende que la espada va a ser para ejecutar juicio. Y cuando sean muertos, los va a echar al fuego, no vivos. Dice aquí, atención iglesia, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Dice aquí, los muertos, hermanos, los muertos. ¿Cómo puede usted atormentar a un muerto? ¿Cómo puede usted hacer sufrir a un muerto? Bueno, según lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9 y versículos 5 y
y de nuevo en el versículo 10, dice la Biblia, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Nada saben. Dice una vez más, amados, dice acá, los muertos de Jehová. ¿Ok? Los muertos de Jehová. Muertos. ¿Cómo quedarán los impíos? Muertos. ¿Acaso no entendemos lo que significa la palabra muerto? Pero si esto no es suficiente, créanme que tengo mucho para mostrarles. Se los aseguro. Dice acá, en el versículo 17, los que se santifican, los que se purifican en los huertos, unos a otros, los que comen carne de cerdo, cuidadito si por ahí alguien come carne de cerdo, los que comen abominación y los que comen ratón, juntamente serán talados. Bien, aquí utiliza la palabra muertos, lo que me dice a mí que los impíos, ninguno va a quedar muerto. Pero ahora me dice que los impíos serán ¿qué? Serán talados. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra talados en hebreo? Vamos a ver. Y como les dije, aquí la Biblia tiene que explicarse sola. La Biblia no necesita que yo la explique. Porque si Dios no tiene la capacidad, esto lo digo con respeto y con reverencia a nuestro Señor, pero entendamos esto, mis amados. Si Dios no tuviera la capacidad de explicarse Él mismo, entonces ¿para qué creer en Él? Porque si Él me enseña algo y no lo puede explicar, entonces ni siquiera Él mismo lo entiende, mucho menos yo. Pero tenemos que dejar que la Biblia se explique sola, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es maravillosa, hermanos. ¿Qué significa la palabra talados en hebreo? Bueno, vamos a ver. La palabra talados en hebreo es la palabra sof, que quiere decir terminar, consumir, tener un final y o perecer. Ahora, yo le doy a usted la opción. Escoja la que más le guste. Terminar, consumir, tener un final o perecer. Ahora, yo le pregunto, ¿será que una persona que supuestamente va a ser echado en el lago de fuego para que se queme por la eternidad? Le pregunto, mi amado hermano, mi hermana, ¿cuál será entonces? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a consumir? ¿Cuándo tendrá un final? ¿Y cuándo va a perecer? Por eso les digo, escojan la palabra que ustedes quieran. Terminar, consumir, tener un final o perecer. Porque dice aquí, amados hermanos, que los impíos serán talados. Y talados en hebreo significa esto. Tiene que tener un término, un final. Ahora vamos a utilizar la palabra consumir o el verbo consumir. Vamos a suponer que usted llega a la casa con hambre. Y peor todavía si estuvo ayunando, ¿verdad? Vamos a suponer que llega a la casa con hambre. Su familia le guarda su comida bien rica, nutritiva, saludable. Le sirven un plato de ensalada, un plato de comida bien rico. Usted consume o se come la comida. Hago la pregunta. ¿Será que usted puede comerse ese mismo plato de comida 2 veces? El que ya se comió, no el que quedó en la olla en la cocina.
cocina. No. El que ya se comió, lo puede consumir, comérselo por una segunda vez. Hermanos, eso hasta parece un chiste realmente. Usted no puede comerse la misma comida 2 veces, porque ya se la comió. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si la Biblia me dice a mí que los impíos serán consumidos, pregunto, explíqueme, ¿cómo puede usted quemar algo que se consumió? Es decir, en el idioma español yo no lo entiendo. Alguien que me ayude a explicarlo, a entender esto. Porque dice la Biblia, hermanos, en hebreo, aquí está, en hebreo. Búsquenlo ustedes, búsquenlo. A mí no me crean. A mí no me crean. Pero vamos a continuar. Según los pastores modernos, siguen repitiendo como el loro. Simplemente repiten como el loro porque no van a estudiar la Biblia como lo estamos haciendo aquí y ahora. Ellos van a repetir como el loro. Es más, peor todavía. Hay muchos pastores en las iglesias que en las conferencias o en los concilios o los jefes que tienen arriba le dan un librito para que predique. Ni siquiera van a tomar el tiempo para escudriñar la Biblia, hermanos. Y pobrecitos de esos hermanos que están bajo esa influencia. Los gusanos se mencionan en conexión con los cuerpos de muertos. ¿Por qué? Porque aceleran la descomposición y representan la ignominia de los cadáveres desprovistos de entierro. Se los voy a mostrar en la Biblia ahora mismo. Hermanos, si según lo que leímos en Isaías 66, 17 y también Isaías 66, 24, los muertos, hermanos, oiga lo que dice el versículo 16 de Isaías 66. Los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Cómo puede usted atormentar a un muerto? La Biblia dice, los muertos nada saben, ni sienten, ni entienden, ni nada. Están muertos. Ahora, vamos a suponer que pues alguien muere y esa persona que murió lo preparan, lo embalsaman, lo llevan a la funeraria. Entonces esa persona que murió está en el ataúd, en el féretro, y vengo yo y saco una aguja o un alfiler y pincho a ese muerto. ¿Usted cree que el muerto se va a parar de ahí y se va a quejar por el pinchazo que yo le di? No siente. Ahora, la Biblia habla de los gusanos porque es como estábamos leyendo, como tenemos en pantalla, representa la ignominia del cadáver que no ha sido enterrado, pero también acelera la descomposición. Ahora, cuando el gusano, atención iglesia, cuando el gusano termina de comerse la materia, cuando ese muerto termina de descomponerse y se termina lo que había ya la materia, ¿para dónde va el gusano? ¿Para dónde va el gusano? Yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Acaso ha visto usted algún cadáver que los gusanos nunca mueren? Porque
Porque si esto es cierto, yo me imagino que ustedes, alguien ha visto algún cadáver que el gusano nunca muere. Cuando no hay materia que consumir, ¿de qué va a vivir el gusano? Vamos a continuar, hermanos. Jeremías 25:33, que dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Porque dice, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto está muy interesante acá. Aquí dice otra vez, habla Jeremías ahora, ya no Isaías. Yo les dije que la Biblia tiene que interpretarse sola. La Biblia no necesita de una iglesia ni de un pastor para interpretarla. La Biblia sí, obviamente, se necesita pasar tiempo estudiándola. Pero todo el que busque la verdad la va a encontrar. Jeremías habla de los muertos de Jehová. Aquí no me está hablando de personas vivas que se estén quemando debajo de la tierra. Me habla de los muertos de Jehová. Ahora dice algo muy interesante. Dice que nadie los va a endechar. Endechar significa nadie va a llorar por ellos. Número 1, nadie los va a llorar. Número 2, nadie los va a recoger. Y número 3, nadie los va a enterrar. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque no quedará ni un solo impío vivo. Ni uno solo va a quedar. Isaías 14:11. Descendió a Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Por cuánto tiempo? Mientras haya materia que consumir o que devorar o que descomponer para que los gusanos se la coman. Seguimos con la Biblia. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Hay gusanos? Claro que hay gusanos. ¿Por qué hay gusanos? Porque hay cadáver, porque hay materia. ¿Acaso ha visto usted un animal o un ser humano saludable y que esté lleno de gusanos? No, no puede haberlo, porque no hay una materia en descomposición. La figura del fuego insaciable se usa frecuentemente en la Escritura para expresar un fuego que consume, como veremos más adelante, ¿ok? Y reduce todo a la nada. El fuego consume y reduce todo a la nada. Vamos a ver más versículos de la Biblia aún. Ok. ¿Cuál es el motivo, el propósito del castigo? Bueno, yo ya sé la respuesta, pero me gustaría que ustedes pensaran por un momento. Si usted ve, como dijimos hace un momento, el niño rompió la vajilla, el padre o la madre o ambos lo corrigen, lo regañan, lo castigan. ¿Para qué? ¿Para que el niño siga igual? ¿O para que sea peor? Obviamente, la Biblia lo dice claramente y lo vamos a leer. El castigo del Padre y el castigo de Dios
es para que nosotros hagamos lo que es correcto, para corregirnos. Ahora, pregúntase usted, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del infierno? Porque es un castigo, un castigo. ¿Cuál sería el propósito? ¿Castigar el pecado? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23, tomen notas para que no los engañen, hermanos. Tomen notas. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia no dice que la paga del pecado es arder en el infierno por la eternidad. ¿Estamos entendiendo esto? Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la Biblia? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, que nuestra fe, dice Pedro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿será que aquellos que serán echados al fuego, como enseñan muchos hoy, será que los que van a ser echados al infierno, al fuego eterno, van a ser hallados en alabanza, gloria y honra? ¿O será que van a estar gritando todo tipo de maldiciones, improperios, gritos de palabras soeces, maldiciendo a Dios y maldiciendo todo? ¿Verdad que no tiene sentido? La Biblia dice una cosa y nosotros a veces decimos otra. Vamos a ver otro. ¿Para qué permite Dios las pruebas? Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos entonces esto, mis amados hermanos, que el Señor, junto con la tentación, junto con la prueba, junto con el sufrimiento, nos dará la salida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros estamos preparados para enfrentar el fuego eterno, el infierno, el tormento eterno? Porque dice la palabra de Dios que junto con el sufrimiento o con la prueba nos dará la salida. Ahora yo le pregunto, ¿cuál salida hay del infierno eterno entonces? Esto no tiene ningún tipo de razón de ser, hermanos. Eso no se puede explicar, no tiene lógica. ¿Ah? Aquí encontramos lo mismo. Pero ya no voy a leer estos versículos. Ustedes pueden anotarlos o también pueden ir al canal, suscribirse, si no se han suscrito, y volver a ver el video para poder entender estos versículos. ¿Okay? Vamos a obviar esto y ver otros versículos.
Ok. Objetivo del fuego final. Vamos a ver cuál es el objetivo del fuego final. Y vamos a ver cuánto tiempo va a durar el fuego final también. Dice Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Dice, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Seguimos leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y ahora dice, ¿qué más? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora el infierno eterno. ¿Dice así la Biblia? A ver, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales existe el castigo eterno, o el tormento eterno, o el infierno eterno. ¿Dice así la Biblia? Dice que mora la justicia. Pero aquí les regalo otra pregunta. Si los desobedientes, los impíos, los rebeldes, van a ser castigados en el infierno por la eternidad, aquí tenemos algunos problemas entonces. Número 1. Dice Pedro que todo será deshecho por el fuego, obviamente por el fuego, pero todo será deshecho. No dice que va a ser quemado por la eternidad, ¿ok? Y cuando es todo, es todo. Dice otra cosa, aquí lo repite, todas las cosas serán deshechas, incluyendo a los impíos. Y si los impíos son deshechos, ¿cómo van a ser quemados por la eternidad? Ahora, sigue diciendo Pedro, que todos los elementos de la tierra serán quemados, y todos los de los cielos serán quemados también, y todo será quemado y será fundido. ¿Usted sabe lo que significa la palabra fundido? O el verbo, como dice acá, se fundirán, es cuando todo es deshecho, como que se derrite. Es como usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, usted coge una manzana, un banano, una fresa, una pera, lo licúa y ya usted no tiene ahí 4 frutas. Ahora usted tiene un smoothie. ¿Por qué? Porque usted los fundió, los licuó en la licuadora. Dice que los impíos y todo lo que hay en la tierra será deshecho, mis hermanos. ¿Qué parte no se entiende? Pero aquí hay otro problema todavía. Si es cierto que creemos en la Biblia, dice aquí en el versículo 13 que el Señor va a hacer una tierra nueva. Entonces, si habrá tierra nueva, ¿cómo podemos tener un infierno quemando en la misma tierra? Entonces, la Biblia y Dios me están mintiendo a mí. Ahora yo tengo que tomar una decisión. O le creo al pastor y a la iglesia, o le creo a Dios y a la Biblia. ¿Cuál será nuestra decisión, mis amados hermanos?
ser en un terreno neutral. Número uno, porque no existe tal cosa como un terreno neutral en el Evangelio. Y número dos, la Biblia dice claramente que nadie puede servir a dos señores. Usted o le sirve a Dios, o adora a Dios en espíritu y en verdad, o adora al pastor y a la iglesia en espíritu y en mentira. Esa decisión es suya. Yo espero, mis amados hermanos, que lo que hemos visto hasta ahora pueda servirnos a nosotros para ir formando una base más sabia, formando una base que nos permita entender qué quiere decir la Biblia cuando habla de un gusano que nunca muere y de un fuego que nunca se apaga. Hoy vimos un poquitico de los dos, pero créanme con toda confianza, créanme, que todavía tenemos muchos versículos más que ver en la Sagrada Escritura. Por este medio deseamos que el Señor les bendiga a cada uno y que este estudio sea de gran bendición. Recording stopped. Bien, mis amados hermanos, preguntas. Me imagino que hoy tendrá más preguntas que ayer. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo no sé si es una pregunta o es un comentario, pero pastor, yo entré un poquito tarde, no escuché todo, ni he estado escuchando las otras prédicas tampoco. Al fin del mundo, cuando se acabe todo, habrá oportunidad para esos 144,000, creo que es. Habla María Ramírez. Yo todavía no soy adventista, pero estoy aprendiendo. María. Pero esa es mi pregunta, excuse me. Habrá oportunidad, o sea, va a haber personas viviendo en la tierra después de que todo esto se acabe, y habrá personas viviendo en el cielo, o cómo va a ser eso. Bueno, realmente la Biblia dice bueno, voy a leer rapidito en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Es decir, que Dios todo lo va a hacer nuevo. Todo lo va a hacer nuevo. Ahora voy a pasar al capítulo anterior, capítulo 20. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo descienda, con el resplandor de su venida, los impíos van a morir. Los hijos de Dios
serán levantados, serán arrebatados. Está en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 54. Los hijos de Dios serán arrebatados, serán levantados en el aire. Dice, vamos a encontrarnos con el Señor en el aire. Es un estudio, pero se lo voy a decir rapidito para responderle. También lo menciona el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice que los hijos de Dios se encontrarán con el Señor en el aire y van a ascender al cielo. Cuando ascienden al cielo, se quedarán en el cielo, en la ciudad de Dios, por 1000 años. Mientras tanto, aquí en la tierra, Satanás va a quedar solo por 1000 años. Entonces, ya en el cielo, si usted lee en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, dice que los 144,000 ya van a estar en el cielo, no van a estar aquí en la tierra. Entonces, en esos 1000 años, hermana María, no habrá ningún hijo de Dios en la tierra, solamente quedará el diablo con sus demonios, contemplando la obra de destrucción que él hizo, y no tendrá a nadie a quien dañar ni a quien tentar. No sé si respondo la pregunta de esta manera, hermano. No, yo preguntaba que ya después de que todo es limpiado y todo, entonces si iba a haber personas viviendo aquí en la tierra, porque ya pues la tierra va a estar limpia de pecado, y si algunas personas estarían con Dios en los cielos. Sí, bueno, me devuelvo un poquito. Le dije, los hijos de Dios serán llevados al cielo por 1000 años. Entonces, cuando terminen los 1000 años, la santa ciudad va a descender. Eso se le mostró a Juan en visión. Todo esto está en el Apocalipsis. La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, va a descender. ¿Quiénes vienen dentro de la ciudad? Vienen los hijos de Dios, junto con Dios, vienen en la santa ciudad y descienden. Ahora, cuando desciende, Satanás ha estado aquí en la tierra y no tenía nadie que intentar. Pero ¿qué pasa? Que todavía falta una fase del juicio por ejecutar, por llevar a cabo, que es el juicio ejecutivo. Ahora, Dios va a tener que resucitar a los impíos para darle el pago a todos por igual. ¿Qué pasa? Cuando todos reciben el pago final del pecado, que es la muerte, y dice que va a descender fuego de Dios, por eso la Biblia habla de un lago de fuego, y dice que el diablo será echado al lago de fuego, juntamente con la bestia y junto con el falso profeta. Pero ya cuando todo eso termina, es cuando a Juan se le muestra tierra nueva y cielo nuevo. Ahora, leímos en 1 de Pedro capítulo 3, dice Pedro, esperamos de Dios cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué quiere decir que mora la justicia? Que los justos, y usted sabe, bueno, posiblemente no conozca el versículo, pero dice la Biblia que los justos heredarán la tierra. Es decir, que cuando Dios le quite la vida al diablo, a los demonios y a todos los pecadores por igual, la tierra será renovada, y aquí en la tierra hecha nueva es que nosotros, por la gracia de Cristo, vamos a vivir. Todos los redimidos, todos los hijos de Dios, incluyéndolo a usted por la gracia de Cristo, viviremos aquí en la tierra, incluyendo los 144,000. ¿Sí se entiende? Sí, pastor. Gracias. Con mucho gusto, hermano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, pastor, una preguntita. Luego que el libro de Isaías dice que se plantarán viñas,
cada uno plantará su viña, cada uno construirá sus casas en esa tierra, en esa cielo nuevo y esa tierra nueva que se nos ha prometido. ¿Quiénes quedan en la Nueva Jerusalén? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 14 que voy pues a preparar lugar para vosotros, pues yo entiendo que es la Nueva Jerusalén, con la descripción que establece Apocalipsis 21, pero esa ciudad nosotros no la habitaremos solamente estaremos allí durante el proceso del juicio ejecutivo. Luego pasaremos a la tierra nueva y cielo nuevo a construir casas, viñas, y iremos a adorar a Jerusalén. ¿Es así? Bueno, nosotros, los redimidos por la gracia de Cristo, tendremos por lo menos 2 casas. Las que nosotros vamos a construir y las que el Señor Jesús nos construyó a nosotros. Es decir, que nosotros vamos a tener acceso libre al cielo. Nosotros podemos subir y bajar, así como hacen los ángeles, sin ningún tipo de limitación. Entonces, cuando el Señor haga la tierra nueva, que acabe todo el pecado y los pecadores, vamos a vivir acá. Pero recordemos, así mismo como el Padre entregó el regalo, el don más precioso que se podía dar para rescatarnos de la muerte segunda, del pecado, asimismo el Señor morará en el planeta Tierra, hermano Camilo. El planeta Tierra se va a convertir en el corazón, en el centro del universo. La Biblia dice que el Señor morará con su pueblo. Ahora, esto lo está hablando en el tiempo de angustia, de persecución y en el tiempo de restauración de la tierra. La tierra ya no va a ser como la vemos ahora. Será toda renovada. Y yo puedo decir, como la capacidad de Dios no tiene límite, será todavía mucho más hermosa que la que Él creó para Adán y Eva. Pero aquí viviremos todos, incluyendo a Dios. ¿Sí se respondió la pregunta, hermano? Sí, pastor, maravilloso. Gracias por la respuesta. Sí, tendremos 2 casas. Esa es la duda mía. Sí. Gracias. Por lo menos 2 casas. Excelente. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Parece que no hay ninguna otra pregunta. Pues, si se entendió todo, ya luego nos pondremos de acuerdo con el hermano Johnny, de acuerdo también con el horario mío, mis compromisos, para ver cuándo seguimos el estudio, porque según lo que vimos esta noche, creo que tendremos que dividirlo en 3, no en 2, sino en 3, porque realmente hay muchos versículos. Todavía vamos a ir al Nuevo Testamento, el que mata el alma, el infierno, todo eso lo vamos a ver en la Biblia. Y como ya dijimos varias veces, la Biblia se va a explicar sola. Entonces, parece que no hay más preguntas. ¿La grabación va a quedar dónde? Sí, en el canal mío, en YouTube, se llama El Tercer Elías. ¿Usted está en el grupo del hermano Johnny? Pastor, es nuevo. Sí, está, pastor, pero si lo puede subir otra vez en el grupo, pastor, yo se lo hago llegar al hermano Camilo con mucho gusto. Yo se lo voy a mandar al grupo. Si Dios permite, mañana lo subo el video y se los envío entonces. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, pastor. Claro. ¿Cómo se llama su canal? El Tercer Elías. Tiene un logo de 3 ángeles en blanco y negro. Gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a orar y terminamos, hermanos. Okay. Nuestro Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, Señor.
porque tú nunca has dejado a tus hijos en oscuridad, en ignorancia. Ayúdanos, Señor, a ser más dedicados al estudio de tu palabra, de modo que podamos estar más seguros de lo que tú nos has enseñado y seguros también para poder explicarle a otros. Te rogamos que nos acompañes y que por tu gracia nos permitas tener un descanso restaurador y que por la mañana podamos volver a gozar de tu presencia y encontrarnos de nuevo contigo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.